El control de la temperatura en los alimentos. Mi nombre es Denise Randolph Guerra y esta presentación es para la clase de Administración en Servicios de Alimentos 2. Conocer las temperaturas adecuadas cuando se manipulan los alimentos, tanto las de conservación como las de cocción, es clave para reducir el riesgo alimentario de quien los consume. Además de la higiene, el control de la temperatura es clave en la manipulación de alimentos para evitar la proliferación de bacterias patógenas que puedan resultar en un riesgo alimentario. Una de las máximas en seguridad alimentaria, por lo tanto, es mantener fríos los alimentos fríos y calientes los calientes, ya que la temperatura actúa como barrera para impedir la multiplicación microbiana y la producción de toxinas. El efecto de la temperatura en los alimentos y en el desarrollo de bacterias patógenas varía en función de los grados que se aplican. A más de 65 grados centígrados se destruyen. Entre 5 y 10 y 65 grados centígrados se evita la multiplicación y de 8 grados a menos 18 los patógenos se mantienen en estado latente, no es que se eliminan. No podríamos entender la seguridad alimentaria sin la temperatura, refrigeración, cocción o almacenamiento, ya que el crecimiento microbiano se vincula en muchos casos a estos cambios de temperatura. El control de la temperatura de alimentos, por lo tanto, es muy importante para garantizar que estos sean seguros y pues debemos garantizar que se cocinen o enfríen de la manera adecuada para minimizar el riesgo alimentario. No todos los alimentos requieren las mismas condiciones de conservación. Los frescos, como el pescado, la carne, la leche abierta o la verdura, deben almacenarse a temperaturas de refrigeración entre 4 y 7 grados centígrados, que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos. Debe tenerse en cuenta que, a medida que la temperatura disminuye, se reduce también la velocidad de crecimiento de muchos de los microorganismos hasta el punto en que se detiene. De ahí que se consiga alargar la vida útil del producto y baje el riesgo microbiológico. El tiempo de conservación de los alimentos frescos varía en función de cada tipo de alimento. El pescado fresco se mantiene en buenas condiciones a temperaturas de refrigeración durante 2 días. La carne cruda, 3 días. La carne y pescado cocidos, unos 3 días. La leche abierta, los postres caseros y la verdura cocida, 4 días. Las verduras crudas y las conservas abiertas, 5 días. Y los huevos, de 2 a 3 semanas. A temperaturas de congelación, que es el estándar a menos 18 grados centígrados, se inhiben las reacciones responsables del pardeamiento de los alimentos. Esto significa que cuanto más baja sea la temperatura, más lejos quedan las condiciones idóneas para que los microorganismos se multipliquen, y esto se debe a que al solidificarse el agua del alimento, el alimento se deseca y por lo tanto se facilita una mejor y más segura conservación. Se considera que a menos 18 grados centígrados el nivel de proliferación de bacterias queda prácticamente terminado, de ahí que no se altera el alimento y se reducen los riesgos. Con la refrigeración, y tanto como refrigerar como congelar, produce pocas modificaciones en los productos. Sin embargo, algunos alimentos no necesitan que se conserven ni fríos ni congelados. Almacenarlos en la despensa de manera correcta es suficiente. Basta con mantenerlos en un lugar seco, a temperatura ambiente y alejados de la luz solar o de la luz, fuentes de luz. Algunos ejemplos son los aceites, productos de panadería, papas, envases de leche cerrados o alimentos secos como el arroz, la pasta y los frutos secos. Alimentos crudos como las verduras o la carne pueden contener bacterias patógenas como consecuencia de la contaminación del suelo o debido al proceso de preparación. Una de las medidas más efectivas es cocinar los alimentos a una temperatura interna de al menos 75 grados durante 2 minutos para matar las bacterias, aunque algunas esporas pueden sobrevivir. En este caso, los requisitos de tiempo y temperatura dependerán del alimento y de los patógenos implicados. Al final vamos a ver unas tablas que nos proporciona el Departamento de Salud de Estados Unidos, en donde podemos ver cada temperatura en específico. La cocción de los alimentos ejerce una doble función. Por un lado, mejora las condiciones organolépticas, como el color, el sabor y la textura, y por otro, desempeña una acción higienizadora. La eficacia de este tratamiento dependerá del tipo de cocción al que se sometan los alimentos, ya que no es lo mismo hervir que freír porque no se alcanzan las mismas temperaturas. En el primer caso, en el del hervido, se llegan a temperaturas de 100 grados, mientras que una fritura se sitúa entre los 180 y los 300 grados centígrados. Además, en el caso de la fritura se produce una gradación de la temperatura, es decir, que ésta disminuye cuando se introduce el alimento.
Así, es importante asegurar que todo el volumen del alimento llegue a la temperatura mínima y esto costará más o menos trabajo dependiendo del grosor de cada alimento. Por último, la cocción al baño María es una forma de conservación que consiste en someter a los alimentos a temperaturas de entre 70 y 90 grados centígrados. La particularidad está en que el proceso se produce por sumersión de botes de cristal con el alimento dentro y tapado de forma hermética en agua hirviendo durante mínimo 20 minutos. Es importante garantizar que este proceso se realice de manera adecuada y no es lo mismo el momento de enfriamiento, en donde algunos microorganismos tienen su punto óptimo de desarrollo entre los 40 y 70 grados, entonces hay que cuidar que no se introduzcan nuevos organismos. La zona de peligro se encuentra entre los 5 y los 65 grados de centígrados porque en este rango se cumplen las condiciones favorables para que los virus, bacterias y hongos se desarrollen con facilidad en los alimentos. Por debajo de 5 grados, recordemos que su crecimiento es más lento y por encima de 65 grados las bacterias se eliminan. Por eso es peligroso dejar la comida fuera del refrigerador bastantes horas. Y aquí sabemos que si un alimento se mantiene en esta zona de 2 a 4 horas, el riesgo de intoxicación aumenta. Se debe a bacterias como la Salmonella, E. coli y Campylobacter, porque tienen una temperatura de crecimiento óptima a los 37 grados centígrados, que es la temperatura ambiente. Sin embargo, existen algunas herramientas para asegurar que la temperatura mínima asegure una cocción segura. Aquí tenemos un termómetro culinario, que son muy económicos y bastante útiles, donde se introduce una varita que puede medir la temperatura interna, que es importante que sea donde llegue la temperatura adecuada, no solamente en la superficie. Y esta es la tabla que mencionaba al principio acerca de el food safety. Tenemos, por ejemplo, los más comunes, la carne molida y mezclas con carne, 72 o 74 grados centígrados. Lo más correcto sería, como se menciona al principio, que lleguen a 65 grados. Sin embargo, la carne fresca puede ser una temperatura más baja, pero tiene que reposar 3 minutos a esta misma temperatura. O sea, asegurando eso ya no hay problema de crecimiento bacteriano. Y, por ejemplo, en algunos alimentos que tienen huevos y están hechos a base de huevo, tenemos que cocinar hasta que la yema y la clara estén firmes y que llegue a 72 grados por lo menos en algunos que son como la fritata o en una quiche. Algunas sobras y guisados tienen que llegar a 65 grados y los mariscos tienen cada uno una característica en específico. Por ejemplo, los pescados con aletas se deben de cocinar hasta que la carne se vea opaca y se pueda separar fácilmente con un tenedor. Los camarones, langosta, cangrejo y vieiras se deben cocinar hasta que la carne se vea perlada o blanca y opaca. Y las almejas, ostras y mejillones hasta que se abran las conchas durante la cocción. Y estas son las referencias de donde sacamos esta información. Gracias.